Continuamos. Bien, hasta antes de este break estábamos hablando de lo que pasaba con Rusia en el marco y el desarrollo de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Importante, ¿por qué? ¿Por qué Rusia se retira? Tenemos al zar Nicolás II. El zar Nicolás II va a enfrentar esta segunda revolución rusa. Y les dejé como pendiente para que ustedes investigaran quién era Vladimir Ilich Ulyanov, si no me equivoco, ¿no? Y Vladimir Ufánov fue un líder comunista ruso, un político, un revolucionario y un teórico del marxismo y leninismo, muy Marx. conocido como Lenin. Exacto. El mismo prácticamente empieza su revolución en Rusia, ¿no? Una nueva clase social va a surgir acá. Rusia se está industrializando, ¿no? Está en ese periodo. Y es los que trabajan en las industrias los que van a empezar a plantear esta revolución. Rusia va a empezar su segunda revolución y ese va a ser un condicionante para el zar Nicolás II. Lo que usted me acaba de decir es muy cierto, Renzo Pillaca. Es un líder comunista ruso que propicia la revolución de 1917 y que va a traer consigo la caída del zarismo de este tiempo y la caída del zar Nicolás II. Y ese va a ser un gran condicionante para Rusia en este tiempo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más va a traer consigo la existencia pues de la Revolución Rusa en el marco y en el desarrollo? Que por segunda vez las decisiones que trae consigo el zar Nicolás II va a ser un condicionante. ¿Por qué? Les decía que Alemania va a interpretar esta acción como diciendo, pues ya tengo la superioridad. Y Alemania se va a confiar. Alemania va a empezar a ejercer dominio por los Países Bajos, por estos territorios. Y esto va a ser un impulso muy importante. Para este tiempo, Alemania ya empezó a publicar cosas, ya había publicado cosas referente a que no podía haber, que los otros estados entendieran que Alemania está en guerra con estas naciones y todos aquellos sus aliados entiendan de que no pueden transitar, no pueden navegar porque van a ser considerados enemigos, porque están en un tiempo de guerra. Lógico, Inglaterra tiene barcos que trae desde la India. De Estados Unidos, de Estados Unidos va a salir un crucero, que es el crucero Lusitania. Cuando va llegando a estos territorios, este crucero es atacado. En la espesa neblina es visualizado por los buques, por los submarinos alemanes, y este va a ser atacado. Esta acción muy importante, ojo, Alemania aseguraba y afirmaba que este crucero, este barco que tiene su hermano, era un barco militar, un artillero militar. Es por eso que Alemania ataca a este crucero Lusitania, hunde Lusitania, se hunde en rápido, en 2 horas, y es un condicionante de la participación de Estados Unidos. Mueren aproximadamente 1.192 personas, o 1.198, si no me equivoco, entre los que estaban estadounidenses. Y esto motiva a que Estados Unidos participe en la guerra y prácticamente le declare la guerra a Alemania. Condiciona, entra a la guerra para dar una última estocada a la guerra y se va a dar el Tratado de Versalles, el cual define para 1918 el fin de la Primera Guerra Mundial. Se presentan las cosas en este cierre, ¿no? Para ir teniendo la idea de lo que vamos a continuar explicando en esta de segundo bloque, vamos a compartir un video importante que a ustedes pues les va a favorecer muchísimo cómo se presenta la trama del ataque al crucero Lusitania, que después con el paso de los años se hizo un debate, ¿no? En el cual a raíz de esto Estados Unidos dijo que no y los ingleses tampoco dijeron, Reino Unido dijo no, no había ni armas, no había ataque, ustedes lo han atacado a alemanes sin razón y circunstancia, por lo tanto lo vamos a denunciar a ustedes como pues que han cometido una atrocidad, un atentado, 1900, 1900 víctimas y que no tuvieron la culpa de estar. Entonces prácticamente por este hecho se le acusó a Alemania y se entró en una guerra y se marcó el fin de Alemania. Es aquí donde Alemania pierde la guerra. Es a raíz de esto.
que pierde la guerra porque Estados Unidos entra para dar esto acá. Esta situación, con el paso de los años, se trató de aclarar. Pero caso curioso, si Alemania atacó y su fundamento era que tenían armamentos, cuando hicieron el estudio se encontraron gran arsenal, munición de guerra. Entonces sí, la excusa que decía Alemania era cierta, y toda una controversia. Vamos a ver el video, queridos estudiantes. Vamos a compartir acá este punto. Con sonido, ¿no? Y ustedes me dicen automáticamente si escuchan, ¿sí? Tranquilos, tranquilos, a empezar no se escucha. De ahí vamos a... Hola, bienvenidos. Primero ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Y acá? Sí, te escucho. Ok, ok. Sí se escucha, profesor. que nada, queremos agradecer a cada uno de nuestros suscriptores por el apoyo que nos han dado. El hundimiento de Muy bien, Lusitania. Debra, no te preocupes. El Lusitania fue un transatlántico británico diseñado por Leonard Pesquet y se construyó en el astillero John Brown and Company de Clydebank, Escocia. Podía desarrollar una velocidad máxima de 26 nudos. El gobierno financió la construcción bajo la condición de que ambos barcos, el Lusitania y el Mauretania, serían reconvertidos en cruceros armados en caso de ser necesario. Fue nombrado en honor de la antigua provincia romana de Lusitania. Su botadura sucedió en junio de 1906 en Glasgow y fue equipado con el máximo lujo posible para la época, tanto en primera como en segunda clase, convirtiéndose en un referente que desafiaba a las navieras de la competencia. El barco entró en el servicio de pasajeros de la Cunard Line el 26 de agosto de 1907. Fue el barco más grande del mundo junto al Mauretania, hasta que la compañía rival White Star Line botó el Olympic en 1911 y en 1912 al Titanic. ¿Qué piñas usted, profesor? Le jala anuncio en la clase. Laboral puede Sí, pero no se puede evitar, en los anuncios es parte de los comerciales. Lo que sí podemos hacer es poner un pause, ¿no? Y esperar un ratito y ahí esta parte lo editamos. provocarte dolor de estómago tipo cólico. Confía en tu estómago. Confía en Buscapina. ¿Listo? Y continuamos. El Lusitania era un buque de líneas elegantes, dotado de 4 chimeneas, turbinas y 4 hélices. Poseía suficiente cantidad de botes salvavidas y era capaz de transportar 2.198 pasajeros distribuidos en sus diferentes Volumen clases. pesado. Tal fue el éxito que la compañía White Star Line diseñó el interior de lujo de sus barcos de línea, tales como el Olympic y el Titanic, basándose en el lujo interior de este barco. El Lusitania fue construido para competir contra otras compañías navieras, principalmente alemanas, por el tránsito atlántico de pasajeros, y lo hizo representando a la Cunard Line, pues la compañía que tuviera los barcos más rápidos y lujosos tendría una ventaja comercial. El Lusitania y su gemelo Mauretania proporcionaron un servicio regular entre las Islas Británicas y los Estados Unidos hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La junta directiva de Cunard decidió usar propulsión de turbinas Parsons, con las que mantuvieron el récord de velocidad durante 22 años, por ser propulsores menos ruidosos y con menos vibraciones que los motores de expansión anteriores. Ambos buques fueron los más grandes del mundo en el momento de su botadura y tenían para cada pasajero un 50% más de espacio que sus rivales, lo que les permitió ofrecer un lujo sin precedentes. Ambos transatlánticos ganaron para la Cunard Line en diferentes momentos de su carrera la banda azul, el premio al barco más veloz en cruzar el océano. El Lusitania y su gemelo fueron diseñados para convertirse en cruceros auxiliares armados en tiempos de guerra, pero fueron liberados de esta tarea poco después de que iniciara la Guerra Mundial, pues consumían mucho combustible. El Lusitania volvió a transportar pasajeros y el Mauretania hizo lo propio con tropas.
El Lusitania tuvo la mala suerte de caer víctima de los torpedos cuando la guerra estaba en sus compases iniciales, pues aún no se habían perfeccionado técnicas para evadir submarinos. Los dos bandos del conflicto discutieron sobre si el transatlántico era un legítimo objetivo militar, pues además de pasajeros portaba numerosa munición y otros suministros de guerra. Asimismo, se han hecho varios intentos por averiguar cómo se hundió exactamente y la discusión sobre ello continúa en la actualidad. Hundimiento. El 7 de mayo de 1915, el Lusitania fue torpedeado a las 14 horas por el submarino alemán U-20 frente al viejo faro de Old Kinsale, frente a las costas irlandesas al mando del capitán Walter Schroeder. En solo unos minutos se había escorado 25 grados, haciendo que fuese difícil arriar los botes salvavidas. Después de la explosión del torpedo sobre el casco de la nave, se reportó una segunda explosión, la cual no se sabe su causa. El barco se hundió en solo 18 minutos y eso causó la muerte de 1.198 pasajeros, incluidos 100 niños, y solo sobrevivieron 761 personas de las 1.959 personas que iban a bordo. Metros de profundidad. Quedó sobre la quilla levemente inclinado a estribor, prácticamente entero. Ahí permaneció durante muchos años. Durante la baja marea, a los pescadores locales les era posible divisar las sombras de sus topes de mástiles. Como estaba a baja profundidad, las redes de los pescadores se enganchaban frecuentemente con el casco del barco. Cuando por fin la tecnología permitió sumergirse a mayores profundidades, el Lusitania ya se había desmoronado completamente sobre su costado de estribor. El gobierno inglés siempre interpuso una multitud de obstáculos para explorar el pecio, y en varias ocasiones lo usó como objetivo para prácticas de tiro de torpedos, siendo esta una de las causas de su mal estado. Robert Ballard, conocido oceanógrafo descubridor del Titanic, realizó en 1990 un informe del barco en su tumba. En ese reportaje se pudo ver que en 1970 se le extrajeron las hélices de bronce, además de sus anclas. Además del avanzado deterioro general, el pecio es un amasijo caótico de hierros derrumbados, donde solo la forma del casco es reconocible y este está semipartido en el centro. Se pudo observar también que el fondo de la proa casi no existe, habiendo evidencias de una gran explosión desde adentro hacia afuera. Los expertos señalan que es imposible que este daño haya sido causado por un torpedo alemán de esa época, tipo G de baja penetración. Hoy en día se puede ver al siniestrado barco consumiéndose rápidamente, producto de las agitadas y oxidantes aguas irlandesas, casi totalmente achaflanado sobre su costado de estribor. Sus chimeneas yacen derruidas en el fondo. Solo la proa, donde aún se puede leer Lusitania, permanece semierguida en un ángulo de 45 grados sobre los restos de su quilla, enfilada a Queenstown, el puerto a donde nunca llegó. Bien, esto fue todo por hoy. Los invitamos a compartir este video y a comentar, pues nos gustaría saber su opinión y por supuesto. Bien. Mauritania, hija, Mauritania. Ya vamos a tenerlo ahí cruzado. El Mauritania. Que se acusa entre unos a otros si es que llevaba o no llevaba armamento. Las evidencias fueron claras, ¿no? A raíz de ello, pues, hubo toda una presentación, comprometió a Estados Unidos su participación y la denuncia, cómo no, a Alemania por tal hecho, ¿no? Ojo, por tal hecho, que trajo consigo, pues, que condicionara la guerra y también marcara el inicio, pues, del fin de esta guerra. Y esto, pues, fue el condicionante, considerado una de las mayores tragedias vividas hasta el momento, ¿no? Fueron poco las víctimas que se salvaron, 172,
Murieron un alrededor de 1908 víctimas, ¿no? En este transatlántico, y que condiciona la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ¿no? A raíz de ello, a raíz de que ya se estaba considerando la victoria decisiva por parte de los países que estaban en contra de Alemania y de toda esta situación en la cual estaban presentando la Primera Guerra Mundial, ya el éxito era inmenso. Logra su victoria los países que estaban en contra de Alemania. Alemania pierde su altura y prácticamente fue condicionado, cae a manos de estos países y el mapa de Europa se condiciona. En la parte final, para el año siguiente, entre los meses de mayo de 1919 y agosto de 1920, se van a firmar diferentes tratados, ¿no? Y el principal de estos tratados, de esos acuerdos de paz, ¿no? Uno de ellos va a ser el Tratado de Versalles, que va a ser, pues, importante el tratado porque va a determinar los límites y de lo que tiene que pagar Alemania a los países victoriosos en este caso. Por lo tanto, los países que estuvieron al lado de Alemania van a estar considerados pues como los derrotados. También van a ser importantes los tratados del Sayn de Germania, de Trianon, firmados también el 10 de septiembre de 1919, otro firmado el 4 de junio de 1920. Esto es referente a los otros estados como Austria-Hungría, y para agosto de 1920 se va a dar una suscripción del Tratado de Sèvres, que junto a este van a condicionar la situación de los avances del Imperio Turco. Y estamos viendo prácticamente el condicionamiento de los territorios en los cuales el Imperio Turco estaba emergido en estos espacios. Ahora, vamos a ver qué trae consigo el Tratado de Versalles, firmado el 28 de mayo de 1919 y considerado uno de los principales tratados. Y lo que va a traer consigo este tratado, que va a acarrear una de las consecuencias terribles para la Segunda Guerra Mundial. Es lo que estamos analizando. Analizamos ahí. Bien. Sé que ahorita están leyendo ahí ustedes. Algo muy importante, lo primero que ustedes me van a preguntar es, profesor, ¿qué es el corredor de Danzig? ¿Cierto? Es un espacio en Europa. Vamos a retroceder acá. Acá no se visualiza muy bien. Creo que está anteriormente al principio. Acá. Bien, acá vamos a darnos cuenta. El corredor de Danzig, que va a generar inconvenientes, va a ser en este espacio. En este espacio. Acá va a estar el corredor de Danzig, ¿no? Que después este va a ser el condicionante para la Segunda Guerra Mundial. Ojo, que va a ser el condicionante y que va a traer consigo pues prácticamente el origen y no solamente ello, porque Alemania, o sea, lo que se acuerde acá va a ser lo que va a motivar a los alemanes, y sobre todo a Hitler. Recuerden ustedes en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver después, va a motivar a Hitler a recuperar espacio, a formar ese gran imperio que siempre quisieron formar, ¿no? Entonces, Alemania, después de estos acuerdos, de este Tratado de Versalles, ojo, no va a aceptar ellos, pero va a estar obligado a pagar esa reparación, ¿no? Hacia los países afectados. Pierde, ojo, el 13% de su territorio. ¿Recuerdan ustedes Alsacia y Lorena que ganan, ¿no? Y que Francia siempre ambicionó ese territorio desde épocas desde el siglo XVIII, prácticamente porque estos territorios estaban en el territorio francés. Alemania anexa estos territorios y es en este Tratado de Versalles donde pierde estos territorios. Los franceses recuperan estos territorios, se le da a Francia. Otros territorios también se reparten, prácticamente se reparten el gran territorio de Francia, ¿no? Y no solamente, perdón, gran territorio de Alemania. No solamente Francia es el beneficiado, sino también Bélgica, Prusia, Polonia, entre otros estados más. Aparte de ello,
que están fijando tropas en estos espacios. Por lo tanto, Alemania va a ser obligada, después de la derrota, va a ser obligada a pagar una serie de pagos, ¿no? Estos a compensación, tantos en la reparación materiales, en la reparación de bienes, ¿no? Por los destrozos causados en esta guerra. Prácticamente 105 destrozos causados a los países ocupados por la atención de los mutilados, huérfanos de guerra en época. Se estimó un pago de 300.000 millones de francos designados a Alemania a pagar, ¿no? Por todas estas atrocidades que se habían sido cometidas. Uno, pierde territorio, es obligado a pagar, que es lo que se está dando, ¿no? Ahora se limita, se condiciona la producción de armamento en este caso, ¿no? El grueso armamento queda confiscado, ¿no? Y eso se transporta hacia la base británica, los británicos aprovechan ello, ¿no? A eso también se le va a sumar un efectivo, ¿no? En cuanto a tanques que se le va a cobrar, ¿no? Incautan y se les cobra, o sea, se les quita en base a precio, ¿no? Son 100.000, va muy bien, entre tanques, aviones, artillería pesada, prácticamente la desvalijan, ¿no? Desvalijan arsenalmente. Y Alemania va a reconocer su responsabilidad, ¿no? Por la guerra y todos los daños que trajo consigo. Fue la agresión de Alemania la que desencadenó este conflicto, ¿no? En base a la excusa o al pretexto que se presentó con el atentado del sobrino, el archiduque Francisco II, y a su esposa que se le hace. Entonces esto fue un condicionante importante para la Primera Guerra Mundial y termina con un resultado no óptimo para Alemania, que lo que va a traer consigo es que se dé una Segunda Guerra Mundial ante esta situación. Y ahora sí ya vemos cuál es la excusa o el motivo por el cual Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial y empieza a declararle la guerra tanto a Francia, Alemania, a Rusia, o empieza a fijar pactos que vamos a darlo nosotros más adelante. Durante este periodo se van a crear instituciones que nosotros vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Vamos a ver qué instituciones surgen durante este periodo que luchan contra los derechos, o sea, que luchan por hacer prevalecer los derechos humanos, ¿no? Es aquí donde se va a dar las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones Unidas, ¿no? Y esto va a ser motivado por el americano Wilson, promotor de la idea sobre la creación de la Sociedad de las Naciones Unidas, ¿no? La nueva sociedad va a tener su sede en Ginebra, Suiza, pregunta del examen, ojo, y sus principales instituciones eran una Asamblea General con un consejo, ¿no? Del que eran miembros permanentes. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser los miembros de esta sociedad de las naciones? ¿No? En el cual sus miembros van a ser todas las potencias o las grandes potencias y un secretario general encargado de dirigir a más de 600 funcionarios que van a trabajar para esta sociedad. Estamos viendo los pasos de lo que mañana más tarde va a ser las Naciones Unidas y cómo se va a ir presentando. Y esto pues es uno de los primeros que va a tener como objetivo esta sociedad, un objetivo esencial es de mantener la paz de la sociedad y que busca garantizar tanto a los pequeños países como a las potencias mundiales. Ojo, eso quiere decir de que si por algo ve todas las potencias que están firmando el pacto, vencedoras en este caso, ¿no? Están acordando de que si alguno presenta un atentado contra un país menor, quiere decir que todas estas naciones van a intervenir. Esto va a ser un panorama muy importante para lo que se va a desatar en esta Segunda Guerra Mundial, que nosotros vamos a entrar a tallar no sin antes ver todos los hechos que se desarrollan antes de esta Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la Sociedad de las Naciones Unidas va a conseguir algunos éxitos en su labor, va a ayudar a solventar pacíficamente algunos conflictos en los periodos inmediatos a la posguerra, o sea, después de la guerra. Va a tener un gran apogeo para 1924-1929. Todavía no estamos hablando de una Segunda Guerra Mundial, sino es hasta 1945 que se van a empezar a presentar estas situaciones. Sin embargo, la situación internacional va a estar pues condicionada para 1929, ¿no? Las naciones van a mostrar, como se dice, condicionada ante la necesidad de buscar
una paz mundial, por así decirlo, ¿no? Porque es más grande la violencia que se había engendrado durante esta Primera Guerra Mundial, que está condicionando a muchas naciones y que está provocando el resentimiento de las mismas. Bien, queridos estudiantes, hasta este punto nosotros hemos llegado concerniente al periodo del inicio y el final de la Primera Guerra Mundial, teniendo la victoria de los países sobre Alemania. Y esto va a ser un gran condicionante que prácticamente va a arrastrar consigo de que Alemania críe, por así decirlo, o se dé un resentimiento hacia los vencedores por todo lo que perdió, por el monto que se le condicionó a pagar y la razón. Entonces estamos viendo un panorama que se está presentando en Europa para los años 1914 hasta 1918-1919. Ojo, que después de esta Primera Guerra Mundial va a haber un tiempo de posguerra entre los periodos de 1920 a 1924, y después van a haber una serie de hechos que van a modelar la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos hechos como antecedentes va a ser la Revolución Rusa de 1917, que vamos a verlo, si no me equivoco, después todavía de las evaluaciones que se nos vienen pronto. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, para dar la conformidad, no habiendo preguntas, he preguntado a tres, ¿no?, estudiantes. Todavía faltan algunos, ¿no? Pinche, falta oral. La próxima clase vamos a ir solamente a preguntar a los que no tienen oral, ¿no? Hay estudiantes que ya tienen oral, que han ido teniendo oral en sus participaciones anteriores y está registrado en el registro, para poder ir cerrando la nota, ¿no?, que les corresponde a cada uno de ustedes. A la brevedad posible vamos a subir la extensión, que es la tarea, ¿no? Para que ustedes la tengan en la plataforma lo más pronto posible, y también el video concerniente a lo que es cómo va fluyendo el tema del internet. Esperemos que suba también rápido para poder colocar. Dime, Renzo Pillaca. No, no quiero. Ok. No habiendo preguntas, queridos alumnos, damos la conformidad con un pulgar arriba de satisfacción de esto. Voy a tener cuidado cruzado para el tema de lo que es del audio. Lo subí creo a medio. Qué raro que todavía no hayas escuchado, pero igual vamos a tener en cuenta. También tener en cuenta, antes que termine la sala, los percances. Espero que no se repita. No volvió a ingresar el estudiante Cáceres. Esperemos que haya sido por un motivo de internet. Igual las recomendaciones para los estudiantes, que cuando estamos en hora de clase, alrededor no debe haber ninguna variable que les interrumpa el buen desarrollo de su clase. Mucho menos mascotas o juguetes dentro del desarrollo de clase. Por favor. Teniendo esta indicación, pues que tengan un bonito fin de semana y que pasen una bonita tarde en familia. Buen provecho con su almuerzo y nos despedimos. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Adiós. Chao, profesor. Adiós. Cuídense, profesor.